tal? Buenos días, tardes, noches, según la hora en que nos sintonicen. Bienvenidos al segundo capítulo de Camino al Nirvana. Me presento, mi nombre es José de Gante y nos acompaña nuevamente. Hola, buenas noches. Aquí son buenas noches, ya previo a lo que dijo José. Y pues bienvenidos a un episodio más. Y yo soy Viviana Pastillar. Gracias. Ya saben que esto de las cámaras nos da nervios, pero vamos a darle a esto que es gerundo. Pues bienvenidos, gracias a todos por sintonizarnos, por vernos y por apoyarnos. El día de hoy vamos a tener un tema súper Candente. Súper interesante. Hoy vamos a tocar el tema de la ira. Sí, señores, esa emoción, ese sentimiento, esa pequeña cosita que a veces nos hace sacarnos de nuestras casillas, salir de nuestras casillas. Entonces, pues hoy vamos a tocar esta parte. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece el tema? La realidad es que es un tema que le huyo mucho, porque generalmente me considero una persona poco iracunda, ¿no? Entonces, que yo ahí donde ustedes me ven, soy hija de familia, de buen apellido, bien portada. Claro. Entonces, obviamente a lo largo de mi camino, para mí la ira no es aceptable, entonces no me gusta entrar en esos detalles porque pues tendría que hablar, quitarme las máscaras, ¿no? Quitarme todos los filtros y pues, a quién le gusta verse sin filtros, ¿no? Es correcto. Bendita tecnología que nos hace ver bonitas con filtros, lo mismo pasa con la ira, ¿no? Es correcto, justamente así. Y es como, yo creo que uno de los defectos que más, más estigmatizados, ¿no? O más como, ay, no puede ser eso, ¿no? Y no está tan, creo que a nadie le encanta bonito sentir, esta bonita emoción que todos poseemos, ¿no? Porque aparte hay diferentes tipos de ira, ¿no? Ahí donde radica, donde muchas veces pensamos que no somos iracundos, y yo me incluyo porque así pensaba. Yo, pero bueno, vamos a darle esto. Les repetimos nuestro formato. No tenemos la verdad absoluta, únicamente vamos a dar un punto de vista de nosotros, y pues obviamente cada quien o vamos a tratar de encaminarlo a que cada quien pueda definirse y cada quien pueda identificarse a través de su propia vida. Y únicamente estamos para compartir nuestro punto de vista y para informar algunas situaciones que tenemos el conocimiento. Entonces, pues vámonos a la materia, ¿no? Vámonos directo, duro y a la cabeza, a ver cómo sale este podcast. Vamos a iniciar. ¿Qué es la ira? Para empezar, porque eso es lo que tenemos que identificar y lo que tenemos que definir por primera instancia, ¿no? ¿Qué es la ira para ti, mi querida Vivianita? Ira Manto. Híjole, para mí, te puedo hablar como de atrasito, ya sabes, siempre teniendo como mis sanas referencias. Para mí, cuando yo entiendo como un poquito más el concepto de ira, es como el enojo en todo su esplendor, ¿no? Entonces, yo mucho tiempo lo catalogué como que la ira es, más bien no la emoción, sino el resultado, ¿sabes? O sea, para mí una persona iracunda es la que grita, es la que golpea la mesa, es la que golpea, ¿no? Entonces, para mí eso, si tú me hablabas de ira, yo lo iba a relacionar en automático con eso, ¿no? O sea, con gritos, con violencia. Entonces, obviamente a lo largo de este camino, pues he entendido y he aprendido que la ira simple y sencillamente es una emoción, es el resultado de una emoción. ¿Cuál es esa emoción? El enojo, ¿no? Entonces, y obviamente la ira sale no solamente como por exceso de enojo, ¿no? Sino que puede haber conjuntos diversos que puedan hacer como resultado la ira, ¿no? En este caso, el enojo y el miedo, ¡pum!, ira garantizada, ¿no? Entonces, es más fácil decir, güey, estoy iracundo, a como primera instancia decir, pues tengo un chingo de miedo,
¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay un asalto? ¿Te han asaltado alguna vez? Que dices, no mames, o sea, si te llega, o sea, vivimos en la mujer. O sea, sí hay un chingo de miedo, pero en chinga reaccionas a la agresión, ¿no? Eso, para mí, eso es el conjunto, ¿no? O sea, el resultado de miedo y enojo, pum, esa es la ira, ¿no? Y ya pues más adelante hablaremos en extensión, ¿no? Pero para ti, ¿qué es la ira? Exacto, bien explicado, palomita. Sí, es a lo que vamos, ¿no? O sea, a que definamos realmente qué es la ira, ¿no? Porque muchos pues se van con esa parte, ¿no? Pues es que es la emoción y pues me dicen y esto y por eso saltan ira, ¿no? Y no es cierto, la ira es la reacción de esa emoción que se genera, ¿no? En muchas disciplinas hablamos acerca de la ira incluso como pecado capital, como defecto de carácter, y vamos a tratar de enfocarlo un poquito para no entrar en tantos detalles a esta parte, ¿no? Como defecto, porque es un defecto de la personalidad que surge a través de la mala gestión de las emociones. Entonces, es precisamente eso, ¿no? Lo que resulta a través de la mala gestión de yo no poder controlar mis emociones o no saber cómo reaccionar ante dichas situaciones, ¿no? Ante dicha sensación, ante el cúmulo. Y por eso les decíamos, o por eso les comentaba al inicio, que hay muchas manifestaciones de la ira, ¿no? Y hay muchas circunstancias, muchos factores y muchas situaciones que engloban a lo que es la ira. La ira no nada más es como la parte lo que decías, ¿no? El que grita, el que pega, el que escupe, el que mienta madres, o sea, esa es una de las reacciones de una persona pues maleducada en la parte de la gestión de sus emociones, y es una persona pues violenta. Pero hay personas que son súper tranquilas, súper relajadas, súper alivianadas, que también poseen esta parte, solo que la manifestación o la expresión es de una manera diferente. Pero por supuesto que también se posee esa situación cuando pues, obviamente no se trata y no se sabe controlar, ¿no? Porque ahí entramos en otro detalle, ¿no? La parte de lo difícil que es controlar este tipo de reacción. Pero antes de eso, pues vamos a meternos en la parte de las manifestaciones, ¿no? O los síntomas que existen dentro de este bonito tema. Porque como lo decías, pues lo más marcado o lo más conocido en la sociedad, lo más conocido en la gente, pues es el güey que pega, el güey que grita, el güey que mienta a la madre, el que va manejando en la calle, chica tu madre, chica todo eso. Sí, o sea, ese tipo de expresiones, ¿no? Obviamente es algo muy marcado, por supuesto que es ira, pero es una manifestación muy escandalosa, podríamos llamarla así. Pero ¿qué pasa con la ira en conserva? Con esa que no se ve, con esa que está ahí oculta, esa que no es tan escandalosa, que tú puedes ver a una persona y decir, no manches, es un pan de Dios, eso, hazla encabronar, hazla enojar y verás cómo saca el fuá. Y eso creo que yo me atrevería a decir lo que es bastante común, porque digo, nosotros que estamos como en este medio, pues trabajamos con muchas personas con estas características. Incluso yo soy una de esas personas con este tipo de características, donde pues, nos vemos serenos, no pasa nada, todo está tranquilo. Bueno, yo no tanto, pero antes sí, pero no pasa nada. Sin embargo, dentro de nosotros se va generando ese cúmulo de emociones o ese cúmulo de enojo que se convierte en situaciones graves y peligrosas incluso, porque de ahí viene, ¿no? El clásico o la clásica que dicen en muchos lugares, ¿no? La parte de pues el cáncer pues es un cúmulo de ira, güey. O sea, es ira reprimida, y a veces hasta los que sí la externan también terminan con cáncer.
Y está muy cabrón, ya que llegue a ese grado de afectar a nuestra salud, está muy, muy perro. Más bien es justo el resultado, ¿sabes? O sea, porque lo decías bien, ¿no? El cáncer es como la ira y en muchas ocasiones yo lo he escuchado y no solamente de personas comunes y corrientes como tú y yo, ¿no? O sea, lo he escuchado de doctores, lo he escuchado de terapeutas, de psicólogos y demás, pero o sea, imagina el grado de enojo y de decir no pasa nada, ¿no? O sea, hablabas de la ira escandalosa, que es el clásico que va manejando en pleno tráfico, ¿no? Aquí, periférico, viaducto, circuito, demás, ¿no? Chingos de tráfico y se te atraviesa uno, ¿no? Y dices, no mames, o sea, y la manera más fácil de reaccionar, incluso no está mala de gestionarla, es mentando la madre. ¿Y qué crees? Que ahí baja, ¿no? Dices, ya le menté su madre al pinche microbusero porque se atravesó en mi camino que llevaba prisa, ¿no? Puta, eso está como súper bien, y dices, ya lo saqué. Pero esa que tú hablas de la silenciosa, de la que todo se calla, de la que todo se guarda, de la que dice, ¿estás molesta? No, para nada, ¿no? Y ¿sabes cómo yo lo podría ver? En las perfectas amas de casa, ¿sabes? En las que no lo muevas, a ver, así se ve bonito, ¿no? Y de repente tú las ves muy tranquilas, muy bonitas, muy perfectas, pero repito el clásico ejemplo, ¿no? Ya salgamos a la fiesta, ¿no? Josecito, te vas a sentar, saludas a las tías y demás. Y ya cuando no hiciste todo lo que te indicaban y llegaron a la casa y la mamá súper serena, te estoy diciendo, ahí ya es donde explota, ¿sabes? No precisamente ante el entorno social, sino más bien todo lo que se estuvo tragando, ¿no? Y llega el momento y nada más te va a decir 2, 3 palabras, te va a meter la putiza de tu vida o del día y así, ¿no? Y va a pasar el evento y mira, vámonos. Se te hace tarde para la escuela, ¿no? Dices, güey, eso es locura, ¿sabes? O sea, imagínate de qué manera se tiene que acumular todo eso, porque el pedo no es que el niño no haya saludado a la tía, ¿no? O sea, todo lo que viene atrás, eso es de lo que hablabas, ¿no? O al menos yo alcanzo a entender todo lo que se viene almacenando a lo largo de, yo podría aventurarme a decir del día, ni es cierto, ¿no? O sea, a lo largo de tu vida, porque tu matrimonio está insatisfecho, porque tus relaciones interpersonales, es más, desde papá, ¿no? O desde mamá, o desde la infancia. Entonces, para que una persona llegue a ser iracunda, puta, ¿alguien de ustedes ha tenido problemas con los molares? Ya sabes, esos o los que tienen bruxismo, ¿no? ¿Sí se llama bruxismo? Si estoy mal, no me corrijan. ¿No? O de esas personas que rechinan los dientes, güey. ¿Cuánto enojo tiene que haber para que se chinguen los molares? ¿No? Así de, ¿cómo estás? Bien, a todísima madre, güey. O sea, no puedes masticar un chicle, güey, porque se te va media mola en la vida, ¿no? O sea, más bien yo lo podría ver también de esa parte, ¿no? Perdón. Es correcto. Y eso es como lo delicado, ¿no? Digo, la persona que expresa mucho, pues, que en teoría pues, sería un poquito más sana si nos vamos como a la parte de la represión. Pero es real precisamente por lo que decía al inicio, ¿no? O sea, es un tema muy estigmatizado, entonces pues no está bien visto que seas una persona iracunda en la sociedad y llega a pasar eso, esa situación de tener que llegar como al interior de la casa para poder desahogar, ¿no? Porque yo conozco muchísimas personas que en la sociedad son un ejemplazo, ¿no? Y yo en algunas ocasiones he dado el ejemplo del señor Jekyll y Mr. Hyde, o sea, tipazo, un ejemplo de persona, pero cuando saca al Chucky, cuando saca al monstruo, puta, ¿quién lo para, no? Pues así muchas veces actuamos en la sociedad, o sea, ante la sociedad, uy, no, es bien buena onda y se ve que está toda madre y la chingada y todo, pero cuando estás en el interno, cuando estás en lo privado, se desconectan y en verdad, yo lo he vivido con personas muy cercanas, donde en privado son otras personas totalmente diferentes en cuestión de agresión verbal, física, o sea, muy, muy fuerte, muy cañón, que pues sí preocupa, ¿no? Porque dices, ay, cabrón, pero como dices,
o vamos a tratar de enfocarlo a esa parte, ¿no? Al cúmulo de todas las emociones, porque vámonos a un día nada más, vámonos a un día, te despertaste tarde, se te hizo tarde para ir a trabajar, ya vas al trabajo de malas, llegas al trabajo, te castigan porque llegaste tarde, no sé si les ha pasado días donde todo está de la shit, ¿no? O los días grises, ¿no? El clásico de hoy no es mi día, bueno, y no sale el trabajo, y no sale esto, y de regreso otra vez el tráfico, y la mentadera, y esto y el otro, y llegas a tu casa con la gente que te ama, con la gente que te espera, a veces hasta con muchas ganas, y empiezas a desquitar ahí la furia, empiezas a desquitar tu ira. Y esto pasa porque generalmente cuando, así lo voy a decir tal cual, cuando somos cobardes y no tenemos el carácter, porque el carácter es otra cosa, ahorita vamos a hablar de eso, cuando no tenemos el carácter para poder defender nuestras ideas, nuestros principios, nuestros derechos, lo que quieras, generalmente terminamos desquitándonos con los más débiles y con los que no la deben. Y eso es muy común. Entonces, ¿todos te hicieron enojar? Bueno, entre comillas te hicieron porque no te hacen, tú solito te enojas. Y llegas y te desquitas pues, con los que no la deben. Y el problema es que se vuelve un patrón y se vuelve un hábito y se vuelven situaciones constantes donde ya la familia te ve así como el ogro, ¿no? Como el monstruo. Y a veces hasta por eso quieren salir contigo, porque ante las personas eres a toda madre, ¿no? Y sí, sí, mi familia bonita. Pero en la casa, ¡pum! Entonces, no nada más lo hablamos de un día, güey. Ahora vámonos al resto de tu vida, desde dónde empieza a acumularse ese tipo de enojos, ¿no? Desde dónde empieza a venir todas esas situaciones que tienden a estar o a tenerte en un estado de enojo, de enojo constante patológico que se convierte en ira y que te lleva a ser una persona iracunda. Porque bueno, esa es como la parte suave, ¿no? Se podría decir, pero hay situaciones, como decíamos ahorita, que van más allá, ¿no? Cuando es la parte de la salud. Queremos abordar mucho esta parte del tema porque queremos como que expandirlo o expandir la conciencia hacia aclarar bien esta situación, porque se llega a confundir también con la parte del carácter. Es que tiene un carácter muy fuerte, es que su carácter o el temperamento, como a veces no se comprenden las ideas o no se comprenden los conceptos reales, pues obviamente es más fácil pues decir eso, ¿no? No es que su temperamento lo gobierne, ¿no? No es que su carácter sea fuerte, es que tiene un temperamento muy colérico, muy voluble, porque ya si no saben qué es temperamento, mucho menos van a saber qué es qué tipos hay, ¿no? Pero es que su temperamento es muy fuerte, su carácter es muy fuerte. No, es cierto, el carácter es otra cosa. El carácter, ya quisiéramos tener muchos caracteres, ¿no? Para poder defender nuestras situaciones. No, es ira pura, es el defecto de la personalidad, es la falta de la gestión de las emociones, es la falta del control de las reacciones ante las situaciones adversas. Pues todos sonreímos cuando nos va bien, todos estamos súper alegres cuando el sol pinta fuerte y quema y te sonroja la piel, ¿no? O sea, pues eso es bien fácil, pero ante las situaciones adversas, malamente y fíjate, cuando no se alcanza como a gestionar esta parte, aunque te sientas triste, aunque te sientas alegre, aunque te sientas deprimido, no sé, cualquier situación, cuando ya hay un cúmulo de emociones, de enojo, de malestar, tiende a salir en forma de ira. Y entonces es cuando no alcanzamos a comprender, porque a veces, aunque me siento triste, termino enojándome. Y
más cuando son personas como yo, que somos como muy herméticas. ¿Estás triste? ¿Y qué tienes? De nada. ¿Qué tienes? ¿Y por qué estás así? ¿Y por qué estás triste? ¿Y qué te pasa? ¿Y quieres hablar? Y así de... O sea, fíjate, una emoción de tristeza la transformo en una expresión de enojo y sale la ira. ¡Que no! ¡Déjame solo, chingada madre! ¡No me interesa! ¡No me preguntes! O sea, qué súper mala gestión de la parte emocional, ¿no? Entonces, es importante, queremos aclarar como esta parte, ¿no? O expandir más esta situación del manejo o de la reacción de la parte iracunda, ¿no? De las personas, que no es te repito, no es como una situación muy grata para expresarla, y por eso a veces mucho está como la represión, ¿no? Pero generalmente somos personas, cuando llega a un grado de nuestras vidas donde está muy manifestada, somos personas inconformes, que no estamos a gusto con nada, que todo nos parece mal, que las situaciones en la casa, en la calle, el gobierno, el clima, todo está de la chingada y mejor ya no quiero nada y ahora quiero todo, y o sea, somos bastante intensas en nuestra forma de reaccionar ante las situaciones, te digo, y principalmente pues ante las situaciones adversas, ¿no? Porque una de las características del detonante de la ira son las situaciones que están fuera de nuestro control o que no nos gustan, ¿no? Es que de hecho le diste como al clavo, porque hace ratito que mencionabas de que puedo estar triste y por la insistencia, ¿no? O sea, ¿por qué le podemos culpar a un externo de decir, ¿y por qué me estás preguntando? O sea, si se supone que me conoces y que somos amigos, sabes que cuando estoy callada es porque algo tengo y no lo quiero hablar, ¿no? Sin embargo, no es precisamente eso, y ni siquiera es el detonante. Más bien es lo que decíamos en un principio, toda la gestión errónea de mi emoción, y por ende va a salir en enojo o va a salir en llanto, ¿no? Entonces, acumúlale, o sea, ¿cuánta pinche resistencia puedo tener yo? ¿Por qué? Porque es más fácil decir, estoy emputada, güey, no me hables, estoy muy molesta, no quiero hablar con nadie, a decir, ¿sabes qué? Estoy muy triste, me duele mucho esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, a una persona enojada pues le vas a tener más respeto que a una persona que está tirada en el piso llorando, ¿no? Porque eventualmente yo no voy a querer ni que sientan lástima, ni que me digan, ay, pobrecita, ya sabes, la caricia del perro, todo va a estar, échale ganas, no mames, cuando me dicen échale ganas, no, perdón, ¿no? O sea, en automático va a entrar, ¿sabes por qué? Justo lo decías, porque ya son cosas que salieron de mi control, ¿no? O sea, ¿cómo no reaccionar con el pinche microbús cero si se me metió, ¿no? Y yo traigo mi bochito y ese cabrón fue un pinche microbús, o sea, ¿cómo le aviento la lámina, no? Entonces, evidentemente salen fuera de mi control, ¿no? Por eso es que me voy a atrever a hablar como comentaba el psicólogo que vimos esta semana, en México, ¿no? Es bien común, o sea, y todo pasa en México, ¿no? O sea, yo creo que nuestra sociedad y nuestra cultura, hasta eso está bien visto. Está bien visto que una persona pueda, no es que esté bien visto, más bien no es mal visto. Lo corrijo, no es que sea bien visto, no está mal visto que una persona grite, que una persona se exalte, que una persona miente madres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues así es, güey, ¿no? Y es una persona que impone respeto, que impone fuerza, que impone poder, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que más grita, ¿no? Y el ejemplo que ponías evidentemente es bien acorde, ¿no? Pues es que ve ese carácter que tiene esa persona, no se deja, ¿no? Y está chingón, güey, que de repente digas, pues no se deja, ¿no? ¿Por qué? Porque grita, porque mienta madres, porque azota la puerta, porque golpea la mesa, porque hace su drama y no se deja, ¿no? Volvemos al mismo punto de un inicio, ¿no? Pues, güey, ¿a raíz de qué? Del miedo, ¿no? Y la persona que más grita es la que más está cagada de miedo, ¿no? Pero ¿cómo voy a decir que tengo miedo? ¿Cómo voy a decir que me siento triste? Preferible sacar todo mi enojo, ¿no?
Ya hablar de meternos a temas de ira, pues evidentemente ya es como haber rebasado todos los filtros, ¿no? Habernos comido todos los filtros del enojo, habernos comido todos los filtros del poderlo hablar, de respirar, o sea, cuando en ese momento lo que estamos viendo es rojo, ¿no? Tan así está considerado pues, el gigante rojo, ¿no? Porque es real, o sea, yo he escuchado a personas, lo he leído en libros, que las personas cuando se encabronan ven rojo, o sea, dejan de escuchar, dejan de ver texturas y lo único que hacen es como los toros, ¿no? Yo creo que ese es el claro ejemplo. Sí, real, exactamente. Y es esta parte de poder identificar ese tipo de situaciones, pues es lo complicado, ¿no? Porque malamente este tipo de situaciones, te repito, requieren como de mucho análisis de nuestra propia personalidad, ¿no? De mucho análisis de nuestra vida, de cómo ha sido, o qué manifestaciones hemos tenido o qué situaciones que nos han llevado a ese punto han existido en nuestra vida, porque podemos sacarnos no, pues yo soy bien rey, pues sí me enojo, pero luego se me baja y eso, pues, claro, entra parte del temperamento, entra parte de tu personalidad, entra parte de tu entorno incluso. Pues obviamente pues, no puedo sacar mi ira si estoy solo, ¿no? O sea, no puedo sacar, pero pues nadie me va a ver, ¿no? Entonces, obviamente varían las circunstancias, ¿no? Sin embargo, requeriríamos un análisis consciente de cuántas veces se ha manifestado y hasta dónde hemos llegado, porque ese es como el punto importante, ¿no? Hasta dónde se llega a través de eso. Porque yo mucho tiempo, hablábamos de la ira en conserva, yo mucho tiempo estuve como en esa parte, ¿no? No, yo no soy enojón, yo soy bien relax, yo no tengo ira, yo todo lo que me dicen se me resbala y no me tomo a pecho las cosas y las situaciones, o sea, bien talay, ¿no? Y eso yo pensé, o sea, llega el autoengaño. Yo mucho tiempo viví a través de eso y dije, no, pues yo soy bien tranquilo. Porque entra la otra parte, ¿no? La falta de responsabilidad de nuestras emociones y pues echar la culpa, ¿no? Es que hasta que te conocí y la vida color rojo. Es que ella me saca de mis casillas. Es que ella me hace enojar. Es que no, ¿por qué le echas la culpa? Es que el tráfico es lo que dices, ¿no? Digo, malamente, es un mal ejemplo, pero sí es un tema cultural, o sea, es una realidad. En Estados Unidos le pegas a tu hijo y te demandan, te lo quitan. Aquí, no mames, se cagan de la risa. Sí, y hasta te dicen, sí, dale más, dale. O sea, a lo que me refería al inicio con el, pues no es tan grato como la expresión, pues es en global, pero aquí en México malamente tenemos esa situación, pero pues no está bien, obviamente, ¿no? Entonces, pero tenemos que ver esa parte, ¿no? Te repito, yo era como muy talán, muy no pasa nada y eso, pero cuando llegaba a desconectarme, y más cuando está la justificación, es que ella, es que él, es que yo lo llegué a decir, es que había una persona que me sacaba, era la única persona que me podía hacer enojar. No es cierto, era con la única persona con la que me mostraba o con la que veía más débil, con la que me podía desquitar. Pero toda esa ira estaba ahí guardadita, o sea, la ira en conserva. O sea, yo soy una persona, bueno, ahora ya no me considero así, pero fui una persona violenta. Les repito, la máscara era bien relax, todo tranquilo, no pasa nada, yo no me enojo. Sí me enojaba, pero todo iba para adentro. Implotaba, yo no explotaba, implotaba, y eso es peor, porque se va acumulando. Se va acumulando, y como el ejemplo de la olla express, ¿no? Hasta que llegue el punto de que ¡pum! Entonces, pues con esta persona era con quien tenía yo, o me sentía más fuerte que ella y era con quien explotaba, ¿no? Pero tiempo después pues empecé a identificar más cosas y empecé a salir el verdadero yo.
y decía, madres, y llegó un punto en mi vida en que sí fue así, o sea, que estaba enojado con todo, con todos, y así de, vale, madre, y esto está mal, y maldito gobierno, y odio a los pitufos, y odio la Navidad. Me decían Grinch, o sea, llegaron a decir, no seas Grinch, o sea, cosas así, porque, la Navidad, que pinche sociedad de consumo, y eso. Es hipócrita. Y luego, fíjate, añádele a eso lo que le metes a tu cerebro, lo que te metes. Porque ese es otro de los factores sumamente importantes, al tiempo lo pude comprender, de todo lo que yo le metía, o sea, pura violencia, música violenta, música agresiva, situaciones de películas agresivas, libros bélicos, o sea, todo lo que yo me metía de información, notas amarillistas, noticias, ya sabes, descuartizar, todo, o sea, toda la información que yo le metía a mi cerebro era violencia pura. Añádele todo tu cúmulo de frustraciones, tu historia de vida, añádele a eso, ¿no? O sea, de decir, ¿te acuerdas cuando Pablito te robó a tu novia? A huevo, o sea, si ahorita fuera en esta época, yo fuera narco como Pablo Escobar, lo mataba, ¿no? O sea, lo vas incrementando, no solamente por la información que le añades, sino por la que ya tenías. Exacto, ¿no? Y a eso iba, o sea, y todo eso que yo le metía de información a mi cabeza, por supuesto que es un factor, o sea, y eso está súper comprobadísimo. O sea, una persona violentada de niño va a ser violento de grande, en su mayoría, quizá no es una general al 100%, pero sí la mayor parte. O sea, una persona que ve violencia en su casa, pues por supuesto que va a ser violento con su pareja, con su familia, cuando crezca. O sea, es todo lo que vamos programando en nuestra mente, porque empezamos a recibir información y ¿qué crees? Esa información la desechamos cuando crecemos y decimos, ya soy maduro, ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo,